El rugido del terror recorría la tierra de Israel. Cada año, como una plaga imparable, los madianitas descendían sobre los campos con sus innumerables camellos, como langostas que devoraban todo a su paso. Quemaban cosechas, robaban ganado y dejaban a las familias israelitas sin alimento ni esperanza. En las colinas, entre viñas marchitas y campos saqueados, los israelitas se escondían en cuevas y cavernas. Su espíritu, quebrantado, su fe, casi extinguida. Fue en este tiempo de desesperación que el cielo comenzó a moverse. En la aldea de Ofra, oculta entre montes y olivos, un joven llamado Gedeón trillaba trigo. A escondidas, dentro de un lagar. No era guerrero, ni líder, ni valiente. Solo un muchacho común, temeroso, protegiendo lo poco que quedaba. Pero mientras giraba su rudimentaria herramienta, una sombra diferente se posó a su lado. No era enemigo, ni siquiera humano. «El Señor está contigo, valiente guerrero», dijo el extraño con voz como trueno suave. Gedeón se detuvo en seco. ¿Valiente? ¿Guerrero? Aquellas palabras no tenían sentido. Levantó la vista y vio a un hombre de resplandor celestial sentado bajo la encina. Su corazón palpitó con fuerza. Sabía lo que era. Un ángel del Señor. «¿Conmigo?», respondió Gedeón, con un nudo en la garganta. «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto?». El ángel no apartó la mirada. «Ve con la fuerza que tienes», dijo, «y salva a Israel del poder de Madián. Yo te envío, yo te envío». Esas palabras retumbaron en su pecho como un tambor de guerra. Gedeón, el menor de la familia más débil de su tribu, enviado por Dios. Pero la duda aún era más grande que su fe, y su historia apenas comenzaba. Gedeón retrocedió un paso. El peso de las palabras del ángel le aplastaba el alma. «¿Cómo puedo yo salvar a Israel?», balbuceó. «Mi clan es el más pobre de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia». Pero el mensajero celestial no sonrió ni retrocedió. Sus ojos, como fuego sereno, se clavaron en los de Gedeón. «Yo estaré contigo. Derribarás a Madián como si fuera un solo hombre». El silencio que siguió fue sagrado. El viento se llevó las hojas secas y solo quedó el eco de una promesa imposible. Gedeón, aún tembloroso, respondió como lo haría un hombre de corazón dividido entre el miedo y la fe. «Si he hallado gracia ante tus ojos, dame una señal de que en verdad eres tú quien habla conmigo. No te vayas, te ruego, hasta que vuelva con mi ofrenda». Corrió a su casa, preparó un cabrito y panes sin levadura. Era todo lo que tenía. Lo colocó en una cesta, lo trajo bajo la encina y lo puso frente al ángel. Entonces ocurrió algo imposible. El ángel tocó la roca con la punta de su báculo. Fuego brotó desde la piedra misma. Consumió la carne, los panes, y el ángel desapareció en un instante como una llamarada divina. Gedeón cayó al suelo sobre su rostro. «¡Ay de mí, Señor Dios!», gritó. «He visto al ángel del Señor cara a cara, y viviré». Pero una voz suave, como un susurro desde el cielo, lo tranquilizó. «Paz a ti, no temas, no morirás». Esa noche, algo cambió dentro de él. Ya no era solo el muchacho que escondía trigo. Algo en su interior ardía con una fuerza desconocida. Y esa misma noche, Dios le habló de nuevo. Esta vez, no para consolarlo, sino para probarlo. Tenía que empezar la guerra, desde su propia casa. La voz de Dios llegó clara en la oscuridad. «Toma el toro de tu padre, el segundo toro de 7 años. Derriba el altar de Baal que tiene tu padre y corta la imagen de Asera que está junto a él. Luego, edifica un altar al Señor tu Dios y ofréceme ese toro». El primer enemigo era el mismo altar familiar. Gedeón tragó saliva. El pueblo clamaba a Dios por libertad, pero aún adoraba ídolos. Incluso su propio padre, Joás, tenía un altar dedicado a Baal. El corazón de Israel estaba dividido,
y Dios no compartiría su gloria. Esa noche, con las estrellas como únicas testigos, Gedeón tomó 10 hombres fieles. No se atrevió a actuar de día, por miedo a su familia y a los hombres del pueblo, pero actuó. Lo que comenzó como un acto secreto en la noche, terminó encendiendo un fuego imparable. Israel empezaba a despertar, pero mientras tanto, en las llanuras del norte, los enemigos ya se estaban reuniendo. Como un trueno lejano que se vuelve tormenta, el enemigo se aproximaba. Los madianitas, junto con los amalecitas y pueblos del oriente, cruzaban el Jordán como una marea oscura. Sus carpas se extendían por el valle de Jezreel como una plaga sin fin, camellos como granos de arena, hombres como enjambres, una coalición de terror. La noticia llegó a Ofra con la velocidad del pánico, pero Gedeón ya no era el mismo. Había derribado ídolos, había enfrentado al pueblo, y ahora, con el corazón encendido por la presencia de Dios, se alistaba para enfrentar una guerra que jamás imaginó liderar. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, no como una brisa, sino como un fuego repentino. Lo llenó de valor, de estrategia, de fuerza. Levantó la trompeta y la hizo sonar con todo el poder de su alma. ¡Toc! El sonido rasgó el aire. Como un grito de guerra, atravesó campos y colinas. Los hombres de Abiezer se reunieron a él, pero no se detuvo ahí. Envió mensajeros por toda la tribu de Manasés y también a Aser, Zabulón y Neftalí. Y millas respondieron. Un ejército se estaba formando, un ejército liderado por un joven que escondía trigo. Y sin embargo, en medio de los estandartes y el bullicio, la duda volvió a tocar la puerta del alma de Gedeón. ¿Y si era solo su imaginación? ¿Y si todo esto terminaba en ruina? ¿Realmente era Dios quien lo guiaba? Esa noche, bajo la luz de la luna, Gedeón se atrevió a pedir una señal más. Gedeón se arrodilló sobre el trigo del campamento. A su alrededor, las antorchas del ejército titilaban como estrellas en tierra, pero su alma estaba envuelta en sombras. «Señor», susurró, «si en verdad vas a salvar a Israel por mi mano como has dicho, concédeme una señal». Buscó un vellón de lana, lo colocó sobre la era y oró con humildad profunda. «Si el rocío cae solo sobre el vellón y la tierra queda seca, entonces sabré que me has escogido». La noche pasó lenta. El silencio del cielo era absoluto. Pero al amanecer, cuando Gedeón se acercó al vellón, lo exprimió y salió agua suficiente para llenar un cuenco entero. Y el suelo a su alrededor, completamente seco. La señal era clara, sobrenatural. Y aún así, la duda no se había extinguido del todo. Gedeón no era incrédulo, era humano, un joven abrumado por un llamado divino que lo sobrepasaba. Temblando, oró de nuevo. «No se encienda tu ira contra mí, Señor. Solo una señal más, te ruego, que esta vez el vellón quede seco y el suelo cubierto de rocío». Y Dios, en su paciencia infinita, respondió. A la mañana siguiente, el vellón estaba seco y la tierra, empapada de rocío. Gedeón cayó de rodillas. Ya no había marcha atrás. El Dios que hablaba desde la zarza, que abrió el mar y derribó muros con trompetas, ahora lo había elegido, a él. Y entonces, justo cuando el ejército comenzaba a formarse, Dios habló de nuevo, pero no para agregar más soldados, sino para reducirlos. El campamento vibraba con expectación. 32.000 hombres se habían reunido bajo el estandarte de Gedeón. Guerreros con lanzas, escudos, gritos de batalla. Era la mayor concentración de israelitas en años. Pero mientras los soldados entrenaban, la voz de Dios cayó como un trueno inesperado. «El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. Si ganan así, se atribuirán la victoria diciendo, mi propia mano me ha salvado». Demasiado numeroso, como si eso fuera un problema. Pero Dios no buscaba una victoria humana.
Quería dejar claro que él era quien libraba la batalla. «Haz un anuncio», dijo el Señor, «que todo el que tenga miedo se devuelva a su casa». Gedeón subió a una roca. Su voz retumbó entre los montes. «Todo el que esté temeroso o tembloroso puede volver. Nadie será avergonzado». El silencio fue breve. Luego, poco a poco, los hombres empezaron a marcharse. Primero decenas, luego centenas, hasta que 22.000 abandonaron el campamento. Solo 10.000 quedaron. Gedeón respiró hondo. La fuerza se estaba afinando, o eso creía. Pero entonces, Dios habló de nuevo. «Aún son demasiados». Gedeón sintió un escalofrío. «Llévalos al agua. Allí los probaré». Y así, bajo el sol ardiente del valle, los hombres se acercaron al arroyo. Algunos se arrodillaron y bebieron como animales. Otros, más alertas, llevaron el agua con la mano a la boca, sin dejar de vigilar. Y Dios eligió solo a esos, 300. De 32.000, solo 300. Y el Señor dijo: «Con estos 300 hombres te salvaré, y entregaré a Madián en tus manos». Gedeón miró a su pequeño grupo, casi ridículo frente al mar de enemigos, pero ya no temblaba. Dios estaba escribiendo una historia imposible, y lo mejor aún, no había comenzado. La noche se cernía sobre el valle de Jezreel, y desde la cima de la colina, Gedeón miraba hacia las luces enemigas. El campamento de Madián parecía una ciudad de fuego, inabarcable, palpitante. Camellos, tiendas, armas y el rugido constante de miles de soldados. A su lado, los 300. No eran gigantes ni héroes de leyenda, solo hombres comunes, con un llamado divino. Y entonces, una vez más, la voz de Dios descendió en el silencio. «Levántate y desciende al campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes miedo, baja tú solo con tu criado Furá, y escucha lo que dicen». Gedeón dudó por un instante y eligió llevar a Furá. No era cobardía, era obediencia en medio de la fragilidad. Incluso los valientes tiemblan, y aún así avanzan. Caminaron entre sombras, esquivando ramas, controlando cada paso. Se deslizaron hasta quedar junto a una tienda, donde 2 soldados madianitas charlaban entre murmullos. «Tuve un sueño», decía uno. «Vi un pan de cebada que rodaba hacia el campamento y golpeaba una tienda con tanta fuerza que la volcó y la derribó». El otro respondió sin vacilar: «Eso solo puede significar una cosa: la espada de Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado a Madián en sus manos». Gedeón cayó de rodillas, no por miedo, sino por adoración. Dios había sembrado temor en el corazón del enemigo. Incluso los madianitas sabían que la derrota era inevitable. Volvió al campamento con ojos encendidos, reunió a los 300 y habló con una autoridad que ya no venía de él, sino del cielo. «Levántense, el Señor ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos». Y entonces les entregó armas que no eran espadas ni lanzas, una trompeta, un cántaro de barro y una antorcha encendida. Una batalla con luces y ruido. Todo parecía una locura, pero eso era exactamente lo que Dios quería. La medianoche cubría la tierra como un manto espeso. Las estrellas parecían contener la respiración mientras Gedeón dividía a sus 300 hombres en 3 grupos. Cada uno llevaba una trompeta, un cántaro de barro y una antorcha encendida oculta dentro del cántaro. Sin espadas, sin escudos, solo fuego y fe. Gedeón les dio la orden: «Cuando yo y los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, entonces ustedes también las tocarán alrededor del campamento y gritarán: por el Señor y por Gedeón». Los hombres se esparcieron bajo la oscuridad. Rodearon sigilosamente el campamento enemigo. Madián dormía, confiado, sin imaginar que su fin estaba a segundos de estallar. Y entonces, ¡Tot! Gedeón sonó su trompeta, y como un trueno multiplicado,
Las otras 299 respondieron al unísono. ¡Clash! Los cántaros fueron quebrados, liberando de pronto 300 antorchas encendidas. El campamento madianita fue rodeado por un anillo de luz y sonido que surgió de la nada. Por el Señor y por Gedeón, rugieron los israelitas. Los madianitas despertaron en un caos absoluto. Luces por todos lados, gritos de guerra, trompetas por doquier. Creyeron que un ejército inmenso los había emboscado. En su confusión, comenzaron a atacarse entre ellos, hermanos contra hermanos. Caos absoluto. Dios mismo desató el terror en sus corazones. Los sobrevivientes huyeron hacia el Jordán, hacia el desierto, hacia ninguna parte. Y Gedeón, con solo 300 hombres, los había hecho huir. Pero la batalla no había terminado. Era hora de perseguirlos. El débil se había levantado. Y ahora, el fuerte corría por su vida. El campamento madianita ardía aún en la distancia. El humo de las tiendas quemadas se mezclaba con el polvo de miles de pies huyendo hacia el este. Gedeón no se detuvo. Había derrotado al enemigo, sí, pero la misión no era solo hacerlos huir. Era liberar a Israel completamente. Envió mensajeros a las tribus de Efraín con una orden urgente. Bajen del monte y tomen los vados del Jordán. No dejen que los madianitas crucen. Los hombres de Efraín respondieron con rapidez, cortando la retirada del enemigo. Allí capturaron a 2 príncipes madianitas, Oreb y Zeeb. Oreb murió en la roca de Oreb. Zeeb cayó en el lagar de Zeeb. Sus nombres, grabados en la geografía, serían recordatorio de que Dios pelea por su pueblo. Pero cuando los hombres de Efraín se reunieron con Gedeón, lo confrontaron con amargura. ¿Por qué no nos llamaste antes para luchar contra Madián? Nos has ofendido. Gedeón, con sabiduría y humildad, les respondió: ¿Qué he hecho yo comparado con ustedes? Lo que ustedes lograron fue más grande que mi parte. Dios les entregó a Oreb y Zeeb. ¿Acaso no es eso más glorioso? Sus palabras calmaron la ira, porque el verdadero líder no solo gana guerras, también gana corazones. Pero Gedeón aún no había terminado. Los reyes de Madián, Zeba y Zalmuna seguían con vida, junto a 15.000 soldados, el último fragmento del ejército invasor. Y Gedeón, agotado pero determinado, cruzó el Jordán con sus 300 hombres, sin provisiones, sin descanso, sin temor. Porque cuando Dios guía, el alma no se detiene. El sol caía a plomo sobre el desierto. Los cuerpos sudaban, las bocas estaban secas, las fuerzas se evaporaban. Pero Gedeón y sus 300 seguían adelante. Estamos exhaustos, pero no hemos terminado, dijo con voz firme. Entraron en la ciudad de Sucot. Rostros israelitas los miraron desde detrás de murallas. Gedeón se acercó y pidió: den pan a mis hombres. Estamos persiguiendo a Zeba y Zalmuna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot lo miraron con desprecio. ¿Ya tienes en tus manos a Zeba y Zalmuna? ¿Por qué habríamos de ayudarte? Incredulidad, desdén hacia el milagro que aún se estaba escribiendo. Gedeón apretó los dientes. No pidió 2 veces. Cuando el Señor me entregue a esos reyes, volveré y os despedazaré con espinos del desierto. Siguieron su marcha. Llegaron a Peniel. Hicieron la misma petición y recibieron la misma burla. Cuando vuelva en victoria, juró Gedeón, derribaré esta torre. La sed no lo detuvo, la ingratitud no lo enfrió, la humillación no lo quebró. Siguió persiguiendo, porque el que es llamado por Dios no mide su camino por las circunstancias, sino por la promesa. Finalmente, los alcanzaron en Carcor, un campamento desprevenido, confiado en su escape. Y allí, Gedeón atacó. A pesar del cansancio, a pesar de la desigualdad, Dios dio otra vez la victoria. Zeba y Zalmuna fueron capturados. 15.000 hombres cayeron. El remanente enemigo fue aniquilado.
El débil había completado lo imposible, pero aún quedaba algo por hacer. Gedeón debía volver y ajustar cuentas con quienes no creyeron. La victoria fue clara y absoluta. Los dos reyes madianitas, Zeba y Zalmuna, fueron llevados cautivos y Gedeón los presentó ante su ejército. La gloria del Señor estaba sobre él, pero la guerra no solo se libraba contra el enemigo exterior, sino también contra la incredulidad dentro de su propio pueblo. Gedeón regresó a Sucot, donde la humillación aún estaba fresca en su corazón. Los líderes de la ciudad que se habían negado a ayudarle ahora miraban hacia abajo, avergonzados. «Mirad, he vuelto con los reyes de Madián en mis manos», les dijo Gedeón con firmeza. «¿Ahora creeréis que Dios ha estado con nosotros?» Con una furia controlada, Gedeón cumplió su promesa. «Cuando el Señor me entregó la victoria, ustedes dudaron. Ahora, como castigo, el viento del desierto será su único alimento, y serán azotados con espinos y cardos». Los hombres de Sucot se arrepintieron, pero el juicio fue cumplido. La incredulidad tenía consecuencias, pero el rey no solo era un líder de guerra, también era un hombre de sabiduría y de misericordia. Gedeón siguió su camino hasta Peniel, donde la torre de la ciudad aún se erguía con altivez. Aquí, nuevamente, exigió que se le ayudara con víveres para su ejército cansado, y nuevamente recibió burla. El castigo para Peniel fue el mismo que para Sucot. La torre fue derribada, y el pueblo sufrió las consecuencias de su desobediencia. Con la lección cumplida y la justicia de Dios establecida, Gedeón regresó al campamento donde los reyes madianitas aguardaban su destino final. Zeba y Zalmuna fueron ejecutados por orden de Gedeón. La victoria fue completa. No solo se habían vencido a los enemigos, sino que la desobediencia dentro de Israel también había sido corregida. El pueblo ahora entendía que el Señor no estaba con ellos solo en los días de guerra, sino también en los días de obediencia. El aire estaba cargado de victoria, pero también de tensión. El pueblo de Israel, ahora liberado de la opresión madianita, se encontraba ante un dilema. Gedeón había demostrado ser el líder que los había guiado a la victoria, pero la gloria no siempre se recibe de la manera que uno espera. Algunos, deslumbrados por el poder de Dios y el liderazgo de Gedeón, comenzaron a acercarse a él con nuevas propuestas. «Reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos», le dijeron los israelitas, «porque tú nos has librado de la mano de Madián». Gedeón, viendo el fervor de su pueblo, se sintió tentado. ¿Quién no desearía un reinado? Después de todo, el pueblo le debía la vida. Pero, con humildad, Gedeón rechazó la oferta. Sabía que el verdadero rey de Israel era el Señor, y que su papel era solo el de un siervo. «No seré vuestro rey», respondió, «ni mi hijo será vuestro rey. El Señor es quien debe reinar sobre ustedes». Aún así, Gedeón aceptó un pedido que más tarde sería un peso de oro. Los israelitas le pidieron que les diera el botín de guerra que habían recogido: oro, joyas, ropas, la riqueza de Madián. Gedeón aceptó, pero con un propósito en mente. Fundió el oro y creó un efod, una prenda sacerdotal, que colocó en su ciudad natal, Ofra. Aunque al principio el efod era visto como un símbolo de gratitud a Dios, pronto se convirtió en un objeto de culto y adoración. El pueblo comenzó a rendirle culto, olvidando que la gloria pertenecía a Dios, no a una prenda de oro. El efod fue una trampa de idolatría. Israel, una vez más, cayó en el error de poner su fe en lo visible, olvidando que el Señor era el único digno de adoración. A pesar de su gran victoria, Gedeón enfrentó una dura realidad. La obediencia al llamado de Dios era solo el principio. El verdadero desafío era guiar al pueblo hacia una fe sincera, más allá de las victorias, más allá de los oropeles de la riqueza. El eco de la victoria resonó en toda la nación,
Pero la paz que siguió no fue completa. Israel había sido librado de Madián, sí, pero no de sus propios demonios internos. El efod que Gedeón había hecho para recordar la fidelidad de Dios se convirtió en un obstáculo para esa misma fidelidad. El pueblo comenzó a desviarse. El oro, que en un principio representaba la generosidad de Dios, pasó a ser un símbolo de idolatría. Los líderes de Israel, en lugar de alabar a Dios, se postraron ante el efod, olvidando que era solo un recordatorio de lo que Dios había hecho, no el objeto de su adoración. Gedeón, ya mayor y cansado, vio cómo su pueblo volvía a caer en los mismos errores. A pesar de su rechazo a la realeza, el llamado del Señor no era algo que él pudiera delegar completamente. A medida que pasaban los años, Gedeón gobernó con sabiduría, pero también con la amarga sensación de que la batalla por la fe nunca termina. El pueblo de Israel, después de tantos milagros, aún elegía rendir culto a los dioses falsos de las naciones vecinas, una y otra vez. La bendición de Dios sobre Gedeón y su familia también trajo consigo una sombra oscura, la multiplicación de esposas e hijos. Tuvo 70 hijos, una muestra de la creciente complejidad de su vida familiar. Sin embargo, no todos sus hijos fueron bienvenidos como símbolo de la unidad de la familia. Uno de ellos, Abimelech, fruto de una relación con una mujer de Siquem, sería el más ambicioso y peligroso de todos. Cuando Gedeón murió, la paz que había traído a Israel comenzó a desmoronarse. El efod ya no era solo un objeto de idolatría, sino también un símbolo de la división interna que se había sembrado. Abimelech, hijo de una concubina, vio la oportunidad en la muerte de su padre para apoderarse del trono. Reunió a los hombres de Siquem y se proclamó rey, a pesar de que Gedeón había rechazado esa misma corona. La historia de Gedeón, llena de gloria y fe, se cerraba ahora con una sombra de traición. La muerte de Gedeón marcó el fin de una era. El pueblo de Israel, que había sido librado de la opresión madianita, pronto se sumió nuevamente en el caos. Abimelech, el hijo de Gedeón, había logrado ganarse a los hombres de Siquem, su ciudad natal, y se proclamó rey. Su ambición no tenía límites. No contento con ser simplemente el líder de una tribu, Abimelech decidió eliminar cualquier competencia para consolidar su poder. Mató a sus propios hermanos, los 70 hijos legítimos de Gedeón, uno por uno. Solo uno logró escapar: Jotán, el menor de los hijos, quien pudo esconderse de la furia de su hermano. La maldad de Abimelech no pasó desapercibida para el pueblo de Israel, pero el miedo y la confusión reinaban en la tierra. La gente de Siquem, bajo su influencia, lo aceptó como rey, olvidando rápidamente las enseñanzas y el ejemplo de su padre Gedeón. Jotán, el último de los hijos, subió a lo alto del monte Gerizim y con voz fuerte proclamó una parábola profética al pueblo de Israel. «Escuchen, oh hombres de Siquem», les dijo. Un día, los árboles decidieron ungir a un rey sobre ellos. El olivo, el higuero y la vid fueron rechazados. Finalmente, el espino aceptó. Y ahora, ustedes han elegido un espino como rey. La parábola fue clara. Abimelech, como el espino, sería un rey destructivo y peligroso, y su reinado solo traería dolor y ruina. Pero a pesar de la advertencia de Jotán, el pueblo de Israel no lo escuchó. Abimelech, alzando su trono sobre los escombros de la paz de su padre, se sumió en un reinado de terror. La corrupción, la traición y la violencia se desataron en Siquem y más allá. El reinado de Abimelech fue, sin embargo, breve. La ambición desmedida siempre conduce a la autodestrucción. En poco tiempo, el pueblo de Siquem, harto de su tiranía, se levantó en rebelión. Los mismos hombres que lo habían colocado en el trono ahora lo derrocaban. Pero la justicia de Dios, que había sido evidente en la vida de Gedeón, no tardó en alcanzarlo.
Abimelec murió violentamente, herido por una piedra lanzada por una mujer desde lo alto de una torre. El final de su reinado fue tan trágico como su ascenso al poder. La muerte de Abimelec trajo una lección amarga para el pueblo de Israel. Un líder debe ser escogido por Dios, no por la ambición personal. La nación, aunque ya libre de Madián, aún no había aprendido a seguir la guía del Señor. El reinado de Abimelec llegó a su fin, pero la tragedia dejó una huella profunda en Israel. El pueblo había caído en el ciclo de la desobediencia, una vez más. Aunque Gedeón había derrotado a Madián y les había dado una victoria memorable, la fe del pueblo era frágil y fácilmente alterada. La tierra estaba en calma, pero el eco de la rebelión seguía resonando. Los hombres de Siquem, que habían elegido a Abimelec, ahora se encontraban sumidos en el arrepentimiento. Se dieron cuenta de que sus corazones se habían alejado de Dios, buscando poder y control en lugar de justicia y paz. Dios, en su misericordia, levantó a un nuevo líder, pero este no era un líder de la talla de Gedeón. No era un guerrero, ni un hombre de renombre, sino un hombre que entendió el peso de la fidelidad a Dios. Tola, de la tribu de Isaacar, fue levantado como juez de Israel. Aunque su mandato fue breve, Tola guió al pueblo hacia una época de paz relativa. No hubo guerras ni invasiones, pero la paz, como siempre, fue una paz frágil, construida sobre las cenizas de la desobediencia. Tras la muerte de Tola, surgió Jair, otro juez, que aunque lideró durante 20 años, no pudo evitar que las costumbres idólatras y la rebelión siguieran creciendo entre los israelitas. Con el tiempo, el pueblo de Israel cayó una vez más en la idolatría, abandonando al Señor y comenzando a adorar a los dioses de las naciones vecinas. Dios, al ver la creciente maldad, permitió que los enemigos de Israel volvieran a atacar. Los filisteos y los amonitas invadieron la tierra, llevando al pueblo a una nueva crisis. El ciclo parecía interminable. Israel, cada vez que se alejaba de Dios, caía en la miseria, y solo en su desesperación buscaban al Señor nuevamente. En medio de esta oscuridad, los líderes de Israel clamaron a Dios: «Nos hemos apartado de ti, Señor, perdona nuestros pecados». Y Dios, en su infinita paciencia, los escuchó. El pueblo de Israel, derrotado y humillado, volvió a clamar al Señor con corazones contritos. Durante años se habían alejado, buscando sus propios caminos, siguiendo los dioses falsos que sus enemigos les habían enseñado a adorar. Pero ahora, en la oscuridad de la adversidad, su arrepentimiento fue sincero. Dios, al ver su aflicción, les respondió de la misma manera en que lo había hecho en el pasado, con misericordia. Un nuevo líder surgió en medio de la angustia del pueblo. Jefté, un hombre que había sido rechazado por su propia familia, fue llamado por Dios para ser juez de Israel. Jefté, aunque marginado por su origen, entendió que el poder de Dios no se limita a la posición o la riqueza, sino que se da a aquellos que confían en Él, independientemente de su historia. La situación no era fácil. Los amonitas, enemigos tradicionales de Israel, estaban listos para destruirlos. Pero Jefté, en su valentía y fe, se acercó al pueblo y les hizo un llamamiento a la unidad. «Nosotros hemos sido escogidos por Dios», les dijo. «No temáis, porque el Señor está con nosotros». Jefté, aunque no tenía el respaldo de todos los israelitas, sabía que el triunfo no dependía de la fuerza militar, sino de la fidelidad a Dios. Antes de la batalla, Jefté hizo un voto solemne al Señor, prometiendo ofrecerle lo primero que saliera de su casa si lograba la victoria. Era un acto de fe y entrega, aunque su promesa sería más tarde una tragedia personal. La batalla fue feroz, pero Jefté, armado solo con la fe en el poder de Dios, condujo a los israelitas hacia una victoria gloriosa sobre los amonitas. El pueblo de Israel fue liberado una vez más. Sin embargo,
La historia de Jefté no terminó con la victoria. El precio de su voto fue más alto de lo que imaginó. Cuando regresó a su casa, lo primero que salió a su encuentro fue su hija, su única hija, quien celebraba su regreso. El dolor de cumplir con su voto fue insoportable, pero Jefté, como líder fiel, cumplió su promesa a Dios. La victoria sobre los amonitas fue celebrada, pero en el corazón de Jefté, la alegría estuvo empañada por el dolor. La promesa que había hecho al Señor, en un acto de fe, ahora se convirtió en una tragedia personal. Su hija, la única luz de su vida, salió a recibirlo con danzas y cantos. El silencio que siguió fue pesado, abrumador. Jefté, con lágrimas en los ojos, comprendió que la fe en Dios, aunque conducía a la victoria, también implicaba sacrificios profundos y difíciles. «Padre, no te preocupes», dijo su hija con una valentía que solo alguien con fe en Dios podría mostrar. «Si esta es la voluntad del Señor, que así sea. Haz conmigo lo que has prometido». Las palabras de la joven fueron un reflejo de la devoción completa a la voluntad de Dios. Jefté, aunque profundamente afligido, cumplió con su voto. Su hija fue llevada al santuario y allí el sacrificio se consumó. Aunque la tragedia personal de Jefté nunca sería olvidada, su fe en Dios fue un testimonio de obediencia, aunque esa obediencia tuviera un costo impensable. La historia de Jefté, marcada por sacrificios personales y un profundo dolor, mostró que la fidelidad a Dios no siempre trae recompensas fáciles. A veces, el seguir a Dios requiere de decisiones difíciles, pero en cada acto de obediencia, Dios revela su propósito y su poder. El pueblo de Israel, testigo de este sacrificio, comenzó a darse cuenta de que la verdadera victoria no estaba en la lucha contra los enemigos externos, sino en la lucha interna por mantener la fe, la obediencia y la humildad ante el Señor. Con la muerte de Jefté, su legado de valentía y obediencia quedó grabado en el pueblo de Israel, aunque la paz que tanto habían anhelado parecía ser solo un espejismo. Después de la muerte de Jefté, la tierra de Israel volvió a sumirse en la oscuridad de la desobediencia. El pueblo, aunque librado de los enemigos externos, no había aprendido la lección sobre la fidelidad a Dios. La paz que había seguido a sus victorias se desmoronó rápidamente, como un castillo de arena ante la marea del pecado. Los israelitas cayeron una vez más en la idolatría. A pesar de las lecciones previas, el pueblo volvió a adorar a los dioses paganos de las naciones vecinas. Las costumbres y los ídolos tomaron el lugar de la fe verdadera, y el pueblo olvidó al Señor que había sido su protector y libertador. Con cada caída, Dios levantaba a un nuevo juez, pero la respuesta del pueblo seguía siendo la misma: un arrepentimiento superficial que rápidamente se desvanecía ante la tentación de los ídolos. El ciclo de desobediencia y arrepentimiento continuaba. El pueblo clamaba a Dios solo cuando la opresión se hacía insoportable, pero en cuanto el Señor los liberaba, volvían a sus caminos de maldad. La paciencia de Dios se agotaba, pero su misericordia nunca se acababa. En medio de su rebelión, el pueblo continuó siendo cuidado por la mano de Dios, quien los defendía una y otra vez de las naciones enemigas. Pero este ciclo de sufrimiento y restauración parecía interminable, y la pregunta persistía: ¿aprendería Israel alguna vez a seguir a Dios de todo corazón? Mientras tanto, un nuevo peligro acechaba en las fronteras del país. Los filisteos, enemigos antiguos de Israel, comenzaban a hacerse más fuertes. El pueblo de Israel, aún dividido y sin una dirección clara, estaba nuevamente a merced de sus enemigos. Dios, viendo la condición del pueblo, decidió levantar a un nuevo líder, alguien que pudiera no solo liberarlos de la opresión externa, sino también guiarlos de regreso a una fe genuina. Este líder sería diferente a los anteriores.
su vida no solo sería un reflejo de valentía, sino también de sacrificio y consagración total a Dios. La opresión de los filisteos era ahora un peso insoportable. El pueblo de Israel, debilitado por años de infidelidad y desobediencia, se encontraba al borde del colapso. Los filisteos dominaban las tierras, saqueaban las aldeas y la desesperanza se había apoderado de la nación. Israel, debilitado y confundido, clamó nuevamente al Señor, no por un cambio de corazón, sino por la liberación externa que solo Él podía proporcionar. Dios, en su infinita misericordia, escuchó el clamor del pueblo. No obstante, sabía que no solo era necesaria una victoria sobre los filisteos, sino también una restauración del corazón de Israel. La liberación física sin una transformación espiritual sería inútil. Dios no solo quería salvar a su pueblo de los enemigos externos, sino que deseaba que Israel volviera a ser una nación consagrada a Él. Fue entonces cuando Dios llamó a un hombre de circunstancias humildes, un hombre que, en su debilidad, sería el canal de la fuerza divina. Este hombre fue Sansón, un nazareo desde su nacimiento, destinado a ser el juez de Israel. Sansón, el hijo de Manoa, había sido prometido por un ángel como un salvador de Israel. Desde su niñez, su vida estuvo marcada por votos sagrados: nunca cortarse el cabello, nunca beber vino y nunca tocar nada impuro. Sansón era, en todos los sentidos, un hombre apartado para Dios. A pesar de su destino divino, Sansón fue un hombre de grandes contradicciones. Su fuerza física era incomparable, pero su debilidad emocional lo llevó a decisiones que desafiarían tanto su destino como su fe. Las tentaciones de la carne y el deseo por las mujeres extranjeras serían los desafíos más grandes que enfrentaría en su misión. Sin embargo, en medio de sus errores y fallos personales, Dios utilizó la fuerza de Sansón para derrotar a los filisteos. A través de la mano de un hombre imperfecto, Dios mostraría una vez más que su poder no depende de la perfección humana, sino de la obediencia a su voluntad. El pueblo de Israel, al ver la fuerza y las victorias de Sansón, comenzó a despertar, aunque aún quedaba un largo camino hacia la verdadera restauración espiritual. La historia de Sansón, a pesar de sus victorias, estuvo marcada por su trágica caída. La fuerza de Sansón no era solo un don físico, sino una manifestación del poder divino. Sin embargo, su falta de autocontrol y su relación con Dalila, una mujer filistea, lo llevaron a traicionar su voto nazareo. Dalila, aprovechándose de su amor, lo engañó y le cortó el cabello, quitándole así su fuerza, y Sansón fue capturado y humillado por los filisteos. En sus momentos de cautiverio, Sansón, cegado y encadenado, se arrepintió sinceramente de sus errores. Clamó a Dios por una última vez, pidiendo que le diera fuerzas para vengar a Israel. Dios, en su infinita misericordia, escuchó su oración. Con una fuerza renovada, Sansón derribó las columnas del templo filisteo, matando a más enemigos en su muerte que en toda su vida. La caída de Sansón fue trágica, pero su sacrificio fue significativo para la liberación de Israel. Dios, a pesar de los errores de Sansón, usó su vida para lograr el propósito divino. El pueblo de Israel, una vez más liberado de sus opresores, comenzó a darse cuenta de que la verdadera fuerza no venía de sus armas o de sus líderes poderosos, sino de su obediencia a Dios y su fidelidad. El ciclo de desobediencia, arrepentimiento y restauración continuó, pero con cada generación, Israel se acercaba un poco más a comprender la importancia de seguir a Dios de todo corazón. A través de líderes como Gedeón, Jefté y Sansón, el pueblo aprendió, aunque lentamente, que la verdadera fuerza de Israel no estaba en sus propios esfuerzos, sino en el poder de Dios. La historia de Israel, un pueblo débil que fue usado por Dios para confundir a los fuertes,
es una lección para todos nosotros. Dios no busca perfección humana, sino corazones dispuestos a seguirle, incluso en medio de nuestras debilidades. Y así llegamos al final de esta increíble historia sobre cómo Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes. Desde la valentía de Gedeón hasta los sacrificios y desafíos de Sansón, hemos aprendido que el poder verdadero no reside en nuestras fuerzas humanas, sino en nuestra obediencia y fe en Dios. Cada uno de estos relatos nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros y débiles, Dios tiene un propósito divino para nuestras vidas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte más contenido épico, inspirador y lleno de lecciones de vida. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo historias que transforman corazones. Déjanos un comentario contándonos qué parte de la historia más te impactó o qué lecciones has aprendido. Nos encantaría saber tu opinión. Y recuerda, en tus momentos de debilidad, es cuando el poder de Dios se manifiesta de la manera más sorprendente. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando más relatos que nos enseñan cómo Dios obra en nuestras vidas. Hasta pronto. Que la fuerza y la sabiduría de Dios te acompañen siempre.